Vale. Hoy tenemos una sesión especial del taller Pluralismo Cultural y Minorías. El título de la sesión es sobre política cultural y las minorías del multiculturalismo de la edad caótica, Harold Bloom al movimiento woke. Nuestro ponente es Jesús García Cívico, profesor titular de la Universidad Jaume I de Castellón. Jesús García Cívico es licenciado en Filosofía, máster en Literatura Comparada y Crítica Cultural, licenciado en Derecho, doctor en Derecho en especialidad Filosofía del Derecho Moral y Política por la Universidad de Valencia, programa Derechos Humanos, Ética y Democracia, investigador de Filosofía y Sociología del Derecho, invitado en centros extranjeros, Universidad de Heidelberg, Centro de Estudios Sociales de Coimbra, Universidad de Buenos Aires y otras, y en la actualidad es profesor titular en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad Jaume I. Dirige el proyecto sobre política y estética, iconografía legal, literatura y derecho, la norma y la imagen. Sus campos de interés son especialmente la dimensión cultural del derecho, la historia de las ideas, literatura y cine y derecho, o el análisis de la idea de mérito desde una perspectiva cultural. Yo quería hacer una presentación un poco más personal del ponente. En el sentido de que además de todas estas actividades que son muy meritorias desde el punto de vista académico, pues yo diría que es si se le puede calificar así, un activista cultural, y que, bueno, yo que comparto alguna red social con él, pues seguir sus redes sociales y sus actividades presentando libros o comentando libros. Creo que últimamente ha compartido una presentación de libro con un escritor como Vilamatas y con otros escritores como crítico de cine. Digamos, si es incansable, no se puede seguir porque son muchos los proyectos en los que está metido, ¿no? Entonces, el tema que tratamos hoy precisamente es lindero, es una intersección entre la cultura y la filosofía, digamos. Y bueno, estoy encantado de que esté hoy aquí y ya le he explicado la dinámica del taller. Va a hablar durante una intervención, más o menos 30-40 minutos, 40 minutos, y luego vamos a tener, como siempre, un debate abierto entre todos los asistentes. Pues muchas gracias y adelante. Bueno, muchas gracias, Óscar, por la generosa y también amable presentación. Para mí es un placer colaborar en este taller de periodismo cultural y hacerlo también. ¿Se oye bien? Pues entonces ya, si ya no hay ningún problema de audio, retomo. Simplemente decía que estaba agradeciendo al profesor Óscar Pérez de la Fuente la posibilidad de participar en este taller. Justamente se trata de un taller en el que coinciden muchos de mis intereses. La presentación, ya decía que amable y generosa ha incluido, es cierto que me interesa en distintas perspectivas, que intento que converjan en lo que podemos llamar una dimensión cultural del derecho. He preparado una presentación que tiene como título Política Cultural y Minorías, en un tramo que va desde lo que podemos llamar la edad caótica y las primeras reclamaciones o denuncias relativas a la discriminación de minorías culturales en determinados ensayos de tipo literario hasta lo que hoy conocemos como el activismo woke. Me disculpo en primer lugar porque el texto que presenté para acompañar esta presentación era, haciendo un guiño poético a esa edad caótica de Harold Bloom, también el mismo un tanto caótico. De aquí, desde entonces aquí, al día de hoy, he tenido tiempo de revisarlo y intentaré compensar con una charla de 30 minutos para dejar el máximo de tiempo posible para el debate, mucho más ordenada, según es mi intención y mi deseo. La primera ficha que quiero compartir, a ver si funciona esto bien, compartir. ¿Se ve bien las diapositivas? Bueno, entiendo que sí. Justamente quería comenzar lanzando con la presentación que ha podido hacer desde la fuente, porque efectivamente se trata de una aproximación a una cuestión
distintas aristas, distintas posibilidades de enfoque. En primer lugar, se trata de que converja, como decía, intereses de investigación y académico, lo que considero 4 puntos de partida. El primero es que, efectivamente, en la Universidad Jaime I de Castellón, desde hace unos años acá, estamos trabajando con rostro la norma de la imagen, el análisis de discurso que están presentes en un universo normativo, que están en un universo de imágenes. Obviamente hay un ruido en la sala, pero eso no está en mi mano resolverlo. No sé si podemos cortar algún micro del ordenador. Bueno, si no, se va a solucionar este problema. Decía que el título de la norma de la imagen, llevamos analizando el discurso o la presencia, por ejemplo, de sesgos, de estereotipos, no solo desde un punto de vista de una crítica negativa, sino también el análisis de relatos, de ficciones, para comprender algunas dinámicas que tienen que ver con cuestiones típicas, perfecto, del derecho y en particular de la teoría del derecho, por ejemplo, la obediencia a la norma o lo que algunos sociólogos como Norbert Elias y de distinta manera Erving Goffman hacen bajo lo que podemos considerar una sociología dramática o dramatúrgica. Ahora explicaré un poquito mejor qué es eso. Pero decía que de los 4 pilares con los que comienzo, uno desde luego es el análisis de relatos cinematográficos y literarios. Una segunda entrada es la de exponer la cultura de la cancelación y otros fenómenos con los que vamos a hablar, como el tokenismo, ¿no?, dentro de una expresión más amplia que podemos llamar nueva sensibilidad, ¿no? Un fenómeno que, en mi opinión, es ambivalente. O sea, no solo permite una crítica negativa, sino también destacar algunos elementos que podemos relacionarlo con antiguas demandas de la filosofía política, entre ellas el reconocimiento, ¿no?, tratado por autores tan distintos como Nancy Fraser o Axel Honneth. Otra puerta de entrada es el de la dimensión cultural del derecho. Y aquí sí que pido que se retenga, para el debate posterior, una distinción que a mí me parece enormemente importante y operativa cuando hablamos de cultura. Porque cultura es un término, como sabrán, pues ambiguo, vago. A menudo los textos en sede de Naciones Unidas, en derechos humanos, también en la UNESCO, pero también en los grandes textos constitucionales, aparecen entremezclados 2 sentidos que yo creo que son contradictorios de la idea de cultura. El primero es una cultura en un sentido descriptivo, que podemos hacer como equivalente a tradición, ¿no?, la cultura como tradición. Un conjunto de instituciones que incluyen la gastronomía, el lenguaje, desde luego, la religión, el folclore. Desde este punto de vista meramente descriptivo, podemos decir que, por ejemplo, la esclavitud era una seña de la cultura griega, o que en las corridas de toros es una seña de la cultura española, o que la mutilación genital femenina es una seña de algunas culturas subsaharianas, o que el consumo de hamburguesas hipercalóricas es una parte de la cultura gastronómica estadounidense, así, etcétera, etcétera, ¿no? Pero luego hay otra acepción del término cultura, que ya no es como tradición, sino a partir de la metáfora del cultivo, ¿no?, del cultivo de sí o el cultivo de uno mismo, pero también de una idea pareja, la de civilización. Por eso luego podemos hacer algunas matizaciones, ¿no?, que tiene un sentido acumulativo, que tiene un sentido progresivo y bajo la cual podemos hablar de hitos culturales. Por ejemplo, por utilizar algunos de los ejemplos anteriores, si la esclavitud era una parte de la descripción de la cultura griega o greco-latina en la antigüedad, la interdicción, la prohibición de la esclavitud es un hito cultural. Si bajo alguna perspectiva descriptiva de determinadas culturas la mujer ocupa una posición subalterna, eso es en un sentido descriptivo. En un sentido constructivo o formativo, la igualdad entre el hombre y la mujer es otro hito cultural, etc. Bien, retenido esto, el cuarto elemento
es que a mí me ha interesado desde tiempo la llamada crítica cultural, que ya por introducir una cuestión material de la charla o del debate de hoy, habría anticipado problemas que hoy consideramos actuales. Por ejemplo, a los críticos culturales como Cynthia Ozick, Harold Bloom o George Steiner no se le pasó por alto que los grandes textos literarios incluían estereotipos negativos, en concreto del judío. La cuestión es interesante porque tanto Harold Bloom como George Steiner como Cynthia Ozick son ellos mismos judíos. Afectaba a la calidad de las obras que formaban parte, por ejemplo, del canon occidental, en particular Shakespeare, el personaje de Shylock, del Mercader de Venecia. Para estos autores, desde luego que las afectaba, porque era una construcción, una estereotipada que no contribuía a la calidad de una magnífica obra literaria, un referente como el Mercader de Venecia. Sin embargo, la calidad de la obra era tal que no se resentía ni impedía su integración en el canon. Bien, dicho esto, pasamos al segundo bloque. Si desde estas 4 perspectivas es posible analizar problemas actuales que tienen que ver con el pluralismo cultural, las minorías, las distintas representaciones, ¿qué hay de novedoso hoy? En primer lugar, la cuestión de lo que se llama la cultura o el movimiento woke. Es un término inglés que viene a decir algo así como tener una conciencia despierta o alerta. ¿Alerta frente a qué? Alerta frente a sesgos, estereotipos, también infrarrepresentaciones de minorías raciales o de la mujer o de sexualidades heteronormativas, que antes se llamaban LGTBI, ahora creo que es LGTBIQ+. Bien, voy a pasar entonces a ver cómo desde diferentes perspectivas, por ejemplo, la de Joseph Henrich, es una referencia que no está incluida en el texto. Ya digo que el texto que presenté inicialmente era un tanto caótico, sobre todo era un texto muy abierto, que daba cuenta de la cantidad de cuestiones que suscita los temas de los que estamos hablando. Ha sido una lectura muy reciente porque, aunque estaba editado en Penguin Books en 2020, ha sido ahora de la mano de Capitán Swing, que me recibí el otro día el libro. Y es muy representativo de una perspectiva, tanto de la psicología evolutiva como de la sociología de tono, si queréis, universalista, bajo la cual lo que se llama la comunidad Whale, que viene de blanco, anglosajón, con cierta formación intelectual, provocó una gran pluralidad de formas de ser que quizá ya habría visto o quizá había deseado algún liberal político como John Stuart Mill en Sobre la Libertad, ¿no? La relación de la cultura o del movimiento woke con la justicia social resulta evidente. Otra referencia no incluida inicial es la de Tanya McGraw, de Woke, una guía de justicia social. Y el tercero, retomar clásicos que toman la cuestión del estereotipo negativo y quizá de cierto prejuicio eurocéntrico o etnocéntrico, ahora también diremos algo de esto, entre los que destaca pues, obras como El orientalismo o Cultura e imperialismo de Edward Said. Bien, de un tiempo a esta parte se ha publicitado, porque también tiene algo que ver el hecho de que sea llamativo para la opinión pública, casos como, por ejemplo, los de Gabriel Masneff, un escritor francés que presumía de haber mantenido relaciones sexuales con niños, no solo con menores de edad, sino también con lo que podemos llamar niños en el sentido que tenían 11, 12 años, en una serie de debates de la televisión francesa en los que solamente una periodista canadiense, Denise Bombardier, afeó el hecho de que esa conducta estuviera, la de tener relaciones sexuales, conductas pederastas, es algo distinto a la pederastia de la pedofilia. Pedofilia es que alguien se siente atraído por los niños sexualmente, en sí no es un delito. La pederastia sí, porque se lleva a cabo. Masneff respondió que él era un hombre de letras y que eso blanqueaba, por utilizar una expresión así de un registro más popular, todo aquello que hubiera podido hacer. Es interesante porque esto sucedía hace 3 décadas,
Pero también de un tiempo a esta parte aparece, bajo lo que podemos llamar batallas culturales, intervenciones anónimas, obviamente un eufemismo, ¿no? Contra esculturas, en este caso de Voltaire, en el campus de la Universidad de Glasgow, contra el ilustrado escocés David Hume, por, o bien, algunos comentarios, ciertamente que no centrales de su trabajo, que hacía referencia, pues, denigrante de alguna manera, a, por ejemplo, a la raza negra o que tenía acciones en el mercado de esclavos. También es conocida la transformación del paisaje urbano, aquí simplemente un ejemplo de la sustitución de una estatua de Cristóbal Colón, el navegante, en el Paseo de la Reforma de México por una mujer olmeca. Por otro lado, el caso llega a un suerte de activismo muy naif, en mi opinión. En este caso hay una acción en el Museo Picasso de Barcelona donde leemos cosas como Picasso maltratador, Dora Maar presente, o a juicios estéticos del tipo Picasso a la sombra de Dora Maar. El espectro de cuestiones que son reconducibles al terreno de la filosofía moral, o al menos de las preocupaciones de tono moral, alcanza, por ejemplo, actitudes de futbolistas, como esta jugadora que está aquí sentada el día de que murió Maradona, que casualmente fue un Día Internacional de la Mujer, diciendo que para ser futbolista hacía falta además tener cualidades especiales. Acabo con este bloque, en el que estoy yendo, ya sé que es muy deprisa, porque me interesa sobre todo la cuestión de fondo, en el que se puede ver pues, la incomodidad de algunos personajes del mundo de la cultura al tener que reconocer el trabajo cinematográfico, en este caso de Roman Polanski. En uno recoge él mismo, en otro tiene que mandar un representante, una persona delegada, porque a determinados jurados de festivales de cine dicen que no pueden separar el autor de la obra y que el caso de hace ya tiempo de un abuso sexual a una menor por parte de Polanski no se había sustanciado con justicia. Todo eso me hizo recordar un pasaje de La lentitud, la obra de Milán Kundera, en la que el escritor checo hablaba de la llave de judo moral que se estaba dando en política en el tiempo que analizaba la obra. Aquí ciertamente personajes entre la ficción y la realidad, ¿no? Cuando, por ejemplo, un político en el estrado da un beso a un enfermo de SIDA o estrecha la mano a una minoría, a un representante de una minoría étnica y deja al otro adversario político ante una disyuntiva, ¿no? O él mismo besa al enfermo de SIDA o se abraza a una persona de otra etnia y entonces queda como un secundario sin personalidad propia, o bien no lo hace y queda como como una persona sin sensibilidad moral. Quiero salir de la presentación, a ver cómo lo puedo hacer. ¿Me estáis viendo ahora a mí? No, ¿verdad? Un segundito. Creo que es de darle a dejar de compartir, dejar de compartir. Si no lo hago yo. ¿Tú puedes hacerlo desde ahí, Oscar? A ver, lo intento. Navega por las diapositivas. Ahora ya creo. Ahora ya se ha dejado de exponer. Ahora. Ahora, Ahora se te ve a ti. vale, se me está viendo a mí. Bien, ¿cuáles son los enfoques posibles de una problemática o de un fenómeno tan amplio? En mi opinión, la primera cuestión que permite, o sea, la primera perspectiva que permite abordar estos temas es que tanto lo que llamamos el movimiento woke como las denuncias de tokenismo sería es otro anglicismo, tiene una connotación negativa, viene a decir que es una estrategia como de inclusión simulada, de simplemente decorativa, ornamental, por la cual minorías étnicas, mejor que culturales, ya digo que quiero manejar con precaución estos términos porque no son equivalentes, aparecen en películas o en series en streaming como concesiones simbólicas, ¿no? Como imágenes de la representación en lugar de la representación. Aquí podemos enlazarlo con algunas cuestiones, pues desde el discurso de la hegemonía cultural de Gramsci a la teoría crítica, a las transformaciones en la esfera pública, de la misma manera que la llamada cultura de la cancelación, que es una estrategia por la cual
grupos sociales no formales, a través de cauces tampoco jurídicos, plantean el boicot ante artistas, ante autores, escritores o personajes del pasado o filósofos que habrían mostrado o se habrían mostrado insensibles o bien habrían cometido fallas de tipo moral al no resultar modélicos ni en su vida privada, ¿no? Eso originó, entre otras, una respuesta en la revista Harper's Magazine, que firmaba, pues, entre otros, Noam Chomsky, Martin Amis, Margaret Atwood, ¿no? Diciendo que eso era una suerte de presión casi como censura, una falta de libertad de expresión. Bien, entre ellas, estoy yendo demasiado rápido, se estáis todo siguiendo bien, ¿verdad? Bueno, voy a No, volver. todo bien, todo bien. Vale. Muy bien, pues, perdón antes de Mario, pero quiero volver a compartir, que lo voy a hacer, compartir ahora. Estas perspectivas de la filosofía del derecho moral y política. Si se ve esta diapositiva, es un recorte del New York Times, donde se pregunta, yo creo que retóricamente, o quizá no, si debemos cancelar a Aristóteles, porque como saben, pues tenía toda una teoría de la servidumbre natural, retomada luego por Ginés Sepúlveda en el clásico debate con Bartolomé de las Casas, ¿no? Donde se oponía, yo creo que en términos extemporáneos, ¿no?, a lo que hoy llamamos pues igualdad humana, etc. Bien, en mi opinión son 5 las perspectivas de análisis que propongo para el debate. Hay autores como Terry Eagleton o Frederick Jameson, en otro sentido Mark Fisher, mandaré la bibliografía si a alguien le puede interesar para el taller. Ahora se están viendo las cubiertas, ¿verdad?, de los libros. ¿Verdad? Sí, sí, se están viendo. Muy bien. Vale, Terry Eagleton en Cultura tiene una afirmación muy provocativa, pero yo creo que es interesante, que cuando se muestra crítico de la idea de la diversidad como algo deseable per se. Incluye, por supuesto, la cuestión de la diversidad que llamamos diversidad cultural. Para Eagleton, la diversidad es, sobre todo, ya que viene de una corriente analista del marxismo británico, pero tiene cosas interesantes a partir de que ciertas ideas ya presentan como un punto de partida muy marcado, pero me parece interesante que exprese crítica a la idea de diversidad como algo que puede ser bueno en un territorio, por ejemplo, Estados Unidos o Singapur. Parte de su identidad viene de la conciencia de ser pluriétnicas, es decir, que sea un territorio con diferentes etnias y diferentes orígenes es en sí un rasgo de su identidad y eso es valioso, es positivo. Pero que haya, por ejemplo, una diversidad en el ámbito de la salud, que haya un sistema tan diverso que permita hospitales privados con curas y médicos para gente privilegiada económicamente y un sistema público de salud deteriorado, o distintos sistemas de educación, lo mismo para una élite o y para pobres o para grupos que pueden caer en la guetización, etcétera, y en prejuicio, pues a lo mejor no es del todo interesante, como puede que no lo sea las externalidades negativas de aquel mercado libre de ideas del que hablaba el juez norteamericano Oliver Wendell Holmes. Es decir, algo que podemos ya observar hoy en día, que llegan a ocupar presidencias y partidos importantes y el Parlamento discursos diversos justamente porque se salen de algún tipo de consenso cultural, de hitos culturales. Por ejemplo, negacionistas del cambio climático, supremacistas blancos, defensores de algún tipo de apartheid, etc. Bien, en mi opinión, está ocurriendo que la pérdida de ilusión por el futuro, o sea, la idea de que amenazan al futuro ya no solo la crisis climática, el calentamiento global, sino también el proceso de dualización socioeconómica, que haya cada vez más riqueza en menos manos. Datos recientes informan de que el 80% de la riqueza generada en los últimos años habría ido a parar a un porcentaje pequeñísimo de la población mundial, entre un 1 y un 3%. La idea de que hay una amenaza también de seguridad en términos nucleares,
La idea de que el futuro ya no es un lugar donde podamos albergar esperanzas, ha llevado tanto a una cierta pérdida de sentido del presente como a una obsesión por el pasado, que se puede observar en muchas manifestaciones culturales. Aquí, por darle la razón de nuevo al profesor Pérez de la Fuente, a mí me ha interesado desde el punto de vista diverso en el que se expresa, por ejemplo, la retromanía, en el sentido de las nuevas direcciones de la música pop y de la música rock, haz lo que algún autor como Mark Fisher llama jauntología, ¿no? El logos de lo fantasmático, que ya había apuntado Derrida a propósito de cuestiones como, por ejemplo, la solidaridad de clase o tejidos de densidad alrededor, por ejemplo, de la religión o de alguna idea política. Bien, en ese sentido, de vuelta atrás, la cultura de la cancelación, algunos autores dicen que es una suerte de regreso de la Inquisición, con todos los matices, pero sobre todo del tribalismo, es decir, el combate entre grupos informales de seres humanos cuya idea de los hechos ya está hipersubjetivada. Entonces aquí coinciden fenómenos desde la posverdad a el auge de la opinión, de la doxa, ¿no? Por encima de la episteme, que se puede ver en cualquier televisión pública hoy en día, donde la noticia enseguida es sacada a la calle para ver la gente qué opina de ello, como si eso genera algún tipo de conocimiento, y también algún tipo de persecución como síntomas de una decadencia del pensamiento ilustrado. Hay muchas más. En mi opinión, la deriva de la nueva izquierda en Estados Unidos y su onda expansiva hace que desde el ámbito de la discusión política haya habido un desplazamiento desde la prioridad por la distribución de la riqueza, el reparto de la riqueza en términos económicos, la distribución o la redistribución, por un énfasis en el identitarismo. Ha habido también cambios en los sistemas de comunicación, lo que algunos autores llaman el narrowcasting, la estrechez de la información que recibimos, siempre reforzando ideas preconcebidas o simplemente una retransmisión selectiva a través del Internet y del móvil de determinadas noticias. Otro hecho, porque esta es una de mis hipótesis, analizar estos fenómenos, el de que son multicausales o pluricausales, es el desprestigio del discurso meritocrático. Hoy en día la meritocracia es objeto de crítica desde el ámbito tanto del comunitarismo, por ejemplo, lo que estaba haciendo Michael Sandel, hasta la propia de la política, aquí en España, César Rendueles y otros, ¿no? Tomando el todo, la idea de la movilidad social vertical basada en título o en el trabajo, como con el discurso arrogante de los vencedores, ¿no? Que dirían que tienen la posición que se merecen. De nuevo, una cierta infantilización con el deterioro de la capacidad crítica y lectora, por otro lado, el giro afectivo, es decir, que hoy hablemos más de emociones que de razones, y también yo creo que un exceso hermenéutico en ensayistas muy influyentes como Michel Foucault y hoy Judith Butler, ¿no? La idea de que la cultura de la cancelación choca con la libertad de expresión ha sido analizada, entre otros autores, por Jonathan Rauch, que dice básicamente que la cultura de la cancelación, pedir el boicot de autores o de escritoras o de pensadores del pasado, busca más el castigo que realmente un ejercicio deliberativo a partir de los principios que informan la libertad de expresión, ¿no? Para otros autores se trata de exhibición moral, ¿no? En el que se hace gala de una suerte de posición, pues eso, modélica, muy, aquí la palabra creo que sería intolerante con acciones del pasado. Para otros autores, como Jonathan Haidt, que me interesa mucho, se trata más bien de un aspecto de la nueva psicología social por el cual la esfera pública, en lugar de entrar en cuestiones más arduas que requieren más tiempo, por ejemplo, la explicación de fenómenos, es una especie de periódico de suceso, ¿no? De continuo, donde
se alimenta ideas preconcebidas e incluso se posibilita la idea de debates ya superados. Desde la perspectiva, y acabaré este bloque ya, también de la política de la identidad, referencias, en mi opinión, interesantes son, por ejemplo, la de Mark Lilla, donde dice que el liberalismo norteamericano habría dado un paso que supone el abandono del universalismo a favor de debates y posiciones relacionados con la identidad. Bien, por ir con algunas enlaces que caen ya del lado de la filosofía política de una manera central, mucha gente, incluido yo creo que algunos de los estudiantes y de los colegas y yo mismo, que estamos investigando estas cuestiones o que nos interesan, nos hacemos en un sentido práctico, ¿no? Entonces, ¿qué hacer cuando suceden todas estas cosas? ¿Qué hacer cuando hay un texto que expresa ideas negativas sobre una minoría cultural o con autores que han tenido una vida personal execrable, ¿no? Una idea, una salida típica es la de el arte de las separar esferas, ¿no? Por utilizar los términos de Michael Walzer, o los de Niklas Luhmann, la lucha por mantener la independencia de subsistemas normativos. En la foto está Husserl, sin sombrero, un poquito inclinado, y a su lado Martin Heidegger. Hay un prejuicio extendido sobre la obra de Martin Heidegger porque tuvo una posición sumisa y medio colaborativa con el nazismo, ¿no? Con el Tercer Reich, tanto en la universidad como en la esfera pública. ¿Invalida eso el trabajo que desarrolló en el ámbito de la metafísica? En mi opinión, no. Pero es que en la opinión de otro discípulo, Hans Gadamer, lo resumió perfectamente. Dijo, Martin Heidegger fue el mejor filósofo de su tiempo y también el más pequeño de los hombres de su tiempo. Era compatible, ¿no? Para Walzer, por ir rápidamente, cada esfera de la vida social se rige por un criterio de justicia distinto. Por ejemplo, en un hospital, si entra a la vez un criminal y su víctima, no se pide que se cure primero a la víctima o al policía, sino que el criterio es el de la gravedad de la herida, ¿no? Y ese criterio de la gravedad, un criterio médico, no puede ser ni de tipo meritocrático ni de tipo legal. Para Luhmann, por ejemplo, cada subsistema tiene un código distinto. En el ámbito estético, por utilizar su formato binario, pues lo bello y lo feo, en el moral lo bueno y lo malo, en el jurídico lo legal y lo legal, de manera que no podemos dejar de incluir en la programación de un festival o en la parrilla de una televisión pública una obra porque tenga un mensaje inmoral. Esto está desarrollado porque la obra de Luhmann es ingente, pero a mí me gusta mucho la moral de la sociedad. Bien, también tenemos una célebre opinión de Max Weber, el sociólogo, en El político y el científico, donde añade un poquito más de polémica a la cuestión, cuando dice que a menudo algo nos gusta no a pesar de ser malo moralmente, sino precisamente porque es malo moralmente, ¿no? Y se refiere a las flores del mal, el poemario de Baudelaire, ¿no? Al que le interese el cine y las series de ficción, recientemente se estaba viendo ver en Filming el Hospital Kingdom, la obra de la televisión de Lars von Trier, que está llena de críticas de tono racista o incluso misógino, pero eso sin que eso, en mi opinión, tampoco resienta la calidad de la obra. Bien, en el debate entre la redistribución y el reconocimiento de Freiser y Honneth se expresaba la idea de que junto con las otras dos R's, de las que hablaba sobre todo Freiser, ¿no? La representación política de las minorías culturales y de grupos en situación de desventaja histórica, y junto a esa representación política, el problema de la redistribución económica, en la posición, en el reparto de la riqueza, estaba la cuestión del reconocimiento, que es un tema simbólico. Pues bien, en mi opinión, una conclusión del análisis de las demandas del movimiento woke o de las denuncias del tokenismo o de la cultura de la cancelación encaja justamente en demandas de reconocimiento que quizá no han encontrado la forma de expresión idónea, pero donde late ese mismo impulso por la dignidad de la que hablaba Honneth. Voy a quitar ahora.
Óscar, ¿podemos quitar las diapositivas, por favor? ¿O lo he cerrado yo mismo? No, ya está, lo he quitado, ya está, ya se te Nos ve a ti. vemos ahora. Bien, entonces las perspectivas de análisis de estas demandas en clave cultural, yo creo que no podemos dejar de observar que ha habido una revolución identitarista que podemos, ya que es un tema de este taller, un tema lógicamente recurrente que tiene que aparecer, es el debate entre el relativismo y el universalismo, ¿no? En Presencias Reales, el crítico cultural George Steiner recordaba que en 1989 fue tanto el año de la caída del muro de Berlín como el de la fatua del ayatolá Khomeini, esa que puso precio a la cabeza de Salman Rushdie, ¿no? A través de un edicto religioso. Bien, lo interesante de esta cuestión es que empezaba a haber una fractura en la crítica cultural. De un lado, una crítica universalista, de tono emancipador, que hacía crítica frente a esta nueva identidad religiosa en un sentido radical o radicalizado, ¿no? Y las antiguas demandas de llevar a cabo un proyecto que efectivamente nace en un determinado tiempo, aunque en mi opinión no es injusto llamarlo eurocéntrico, porque de un lado, lo que llamamos cultura occidental es obvio, pero es una tradición que emana de un tiempo, la Grecia antigua, donde parte de la costa de Siria, de Líbano, de Libia, de Turquía, también forma parte de esa cultura griega. De otro, porque el principio de división de poderes nace justamente en un lugar concreto que tiene mucho que ver con, como decía Gareth Diamond, la evolución de un continente a partir de su forma geográfica. Bueno, etcétera, etcétera. Una serie de ideas que rompían la hipótesis de que un movimiento emancipador que apoyara la democracia, la división de poderes, los derechos fundamentales, etcétera, caía del lado de la imposición cultural. Walther, en su última obra, En la sombra de Dios o En las sombras de Dios, In God's Shadows, él se pregunta por qué, tanto en Israel como en Argelia, como en la India, el Congreso Nacional de la India, en Israel el unionismo laboral, en la India, bueno, en Argelia, el Frente de Liberación Nacional, ¿no? Tuvieron cierto éxito, pero muy momentáneo, porque acabaron los tres siendo fagocitados por movimientos que hacían de la identidad cultural de esos países el eje central. Bueno, es un tema interesante para proponer ahora para la discusión. Se me ha pasado antes en la cuestión de la separación de esferas, un teórico cultural que también para mí es de cabecera, Rudiger Zafransky, ¿no? Cuando recuerda pues, que Gesualdo asesinó a su mujer, pero era un gran compositor de música clásica. Caravaggio también pintó cuadros maravillosos. Bueno, que la idea de que la cuestión estética es diferente de la moral, ¿no? Mi teoría de que este fenómeno de la nueva sensibilidad, la cultura de la cancelación, el auge del discurso identitarista de minorías, afecta también a la teoría del derecho, está en que nos permite pensar un tema clásico del derecho, que es la distinción entre órdenes normativos. La moral de la ficción, y aquí, ahora luego recordaré con una diapositiva o ya en el debate, un texto que ha tenido mucho éxito, justamente de un filósofo del derecho, Paul Luque, que se llama Las cosas como son, distingue lo que es la moralina, o sea, el mensaje subrayado, recalcado en algunas series de televisión acerca de la sensibilidad, no sé, con la diferencia sexual o con la composición étnica, y lo que se supone que debe hacer el arte y la literatura, que es no preferir ciudadanos dóciles y débiles a los que se les da mascada una respuesta moral, sino darles, estimular su capacidad de imaginar, desgranar alegorías, ironías, metáforas, para elevar su capacidad crítica y ponerle a la altura de la complejidad de los dilemas morales, ¿no?, que tiene que resolver. Otra cuestión que me parece interesante de todo este asunto de si la
nueva ficción debe incorporar una sensibilidad en términos multiculturales está en la distinción que me parece muy oportuna entre tres tipos de ética que también damos en filosofía del derecho de manera recurrente. Yo creo que hay tres, básicamente. Las éticas que juzgan la acción a priori, las éticas formalistas de tipo kantiano, ¿no? Que se expresa con máximas universales, obra de tal manera que quieras que tu acción se convierta también en una máxima universal, una forma de actuar universal. Bueno, ahí vemos si la acción es correcta antes de hacerla, incluso antes de hacerla. Hay otras éticas que son consecuencialistas o ex post, por ejemplo, el utilitarismo de Jeremy Bentham dice, evalúa la corrección ética de una acción a partir de la felicidad o el dolor que produce, ¿no? El cálculo felicitante. Para saber si una acción es ética, vemos sus consecuencias. Pero hay otra que a mí me parece muy interesante, que, y aquí tengo que volver, perdón si mareo, a la presentación, para compartir esas 4 imágenes antes de ir terminando, en las que la ética no es ni ex post, perdón, ni ex ante, ni ex post, sino que la observamos incorporada en determinados modelos de conducta. Por ejemplo, nadie sabía ni le había puesto un nombre a la actuación de Sócrates cuando decide tomarse la cicuta tras haber sido oplita, tras haber defendido a su ciudad, pero en respeto a las leyes de la ciudad, decide él mismo ser coherente y morir, ¿no? Bueno, ese ejemplo moral, ese ejemplo de virtud, está incorporada en la propia acción de Sócrates. De manera que, no sé, una película como No Way Out de Mankiewicz dibuja el personaje del racista como una persona con debilidades de carácter, malvada, incapaz de mantener un código moral, a partir de películas como El calor de la noche, el clásico de Norman Jewison, observamos también que los prejuicios raciales son ineficaces en términos de una investigación policial. Observamos que el estereotipo del personaje negro como un ser bestial o racial era lesivo por una parte de la ciudadanía. Lo mismo ocurre con la nueva representación de determinadas lo que se llama sexualidades heteronormativas, que rompen prejuicios, o de la representación, por ejemplo, del árabe, o del islam, o de la mujer. Por ejemplo, en la ficción, en la ciencia ficción, donde no cabe la coartada de que la mujer está infrarrepresentada porque históricamente no ha ocupado posiciones de poder o de privilegio, no sé, en Europa del siglo XVII o en Estados Unidos en el siglo XIX. En un escenario fantasioso, la ciencia ficción, es llamativo que los pilotos espaciales sean rubios, ¿no? Y que las personas de raza negra ocupen posiciones subalternas. Que hasta la última revisión de la serie Star Wars no haya una mujer capaz de pilotar una nave, ¿no? Simplemente antes miraban cómo se hacía, ¿no? Entonces, de cara a otras cuestiones relacionadas con la teoría del derecho, es cierto que los juristas protestamos ante epifenómenos como la cultura de la cancelación en el sentido de que no llevan aparejadas las cautelas y las garantías de un proceso. Básicamente, el principio de contradicción, o sea, que ambas partes sean escuchadas. También la presunción de inocencia, que no haya una condena sin una sentencia, perdón, sin un juicio previo, ¿no? O, se me ha olvidado mencionar que este es Paul Johann Feuerbach, no Ludwig Feuerbach, sino justamente el autor, cuando redactaba el Código de Baviera, al que se le debe esa máxima, ¿no? De nulla pene sine previo ley, sin ley previa penal. Pero, entonces, ¿qué significa todas estas demandas de tipo hermana yo sí te creo, que vienen de parte del feminismo? Yo creo que tampoco debemos caer en el error de despreciarlas bajo un punto de vista de las garantías penales, porque aquí lo que está diciendo, básicamente, en mi opinión, es que hay distintos casos o repetidos casos en la historia de nuestras sociedades donde a un ciudadano o un chico negro se le ha disparado al llegar a casa por un prejuicio racial y han sido absueltos los policías. También ha habido muchos casos en los que a las mujeres se les ha sometido a un nuevo interrogatorio acerca de su vida virtuosa o carencia de vida virtuosa ante denuncias,
cosa que no sucedía en otros delitos. Aquí no se está diciendo, entiendo yo, estrictamente se pase por alto el principio de contradicción, sino es una demanda social donde, como principio de caridad hermenéutica, debemos interpretarla como que no se está refiriendo a transformaciones en el proceso. Si las hay, desde luego, serían negativas para la vía judicial. Una última consideración, y es que, en mi opinión, gran parte de la cuestión sobre la exigencias de representación de minorías y también de grupos históricamente desaventajados es justamente ese elemento emotivo que tiene el hecho de que se haya producido un giro también en el tipo de información que se comparte a través de la red social o Internet, lo que Gerd Loving llama el diseño ideológico de las nuevas tecnologías, por el cual se hacen explícitos estados de ánimo, la vida subjetiva de personas. Cierro un momentito para extraer mis conclusiones. ¿Podemos salir, Óscar? Y acabo con... Bueno, decía que la cuestión de la diversidad cultural hoy debe, por volver, y esto ya dentro de las conclusiones, a la dicotomía inicial, ser muy consciente de la diferencia entre los usos del término cultura. Es decir, las definiciones circulares en el ámbito de la diversidad cultural suelen incluir la cultura en la propia definición. Cuando dicen que se respetan las diferencias lingüísticas, religiosas, culturales de un grupo, y a continuación se plantea el discurso de los derechos humanos o de los derechos fundamentales en el ámbito estatal como límites, para mí comete dos errores. Uno, que hoy en día no se puede hacer equivaler diversidad étnica con diversidad cultural. Las imágenes del tokenismo que podemos ver, si ponemos la palabra tokenismo en la red, en un motor de búsqueda como Google, aparecerá un grupo diverso étnicamente. Pero bueno, hoy la propia composición de este taller puede ser diversa étnicamente, pero no podemos decir que sea diversa culturalmente. Es decir, plantear la idea de que hay una diferencia étnica que per se implica una diferencia cultural, yo creo que es una expresión racista, ¿no? Luego, la cuestión de la lengua, que también tiene su propio ámbito de protección específico, sigue siendo relevante y todavía tiene amparo bajo la idea de la diversidad cultural. Pero no debería estarlo, entonces, también distintas formas de vida que, al margen de la espiritualidad canalizada a través de las religiones, en el sentido de que, por ejemplo, cuando Polonia expresa una negativa a acoger refugiados tras las guerras de Afganistán o de Siria, por poner en crisis su identidad cultural, olvida, en mi opinión, de un lado, que parte de la población polaca ha sido homogénea por una cosa absolutamente terrible, como fue el exterminio judío durante el nazismo. Pero es que parte de su población tiene un origen otomano justamente reconocido en el siglo XVI y en el siglo XVII, tiene un origen islámico justamente en los conflictos contra el Imperio Otomano. Yo creo que la diversidad cultural hoy se produce en el seno de distintos grupos y colectivos, sobre todo, y que dentro de los factores que hemos estado analizando de crisis del discurso universalista está, desde luego, el predominio de lo emocional sobre lo racional, quizá por las dificultades que provienen de que muchas de las diferencias culturales han sido históricamente oprimidas o ridiculizadas o estereotipadas, ¿no? Entonces, propuestas hoy como la racialización es, sobre todo, algo que debemos analizar desde el discurso afectivo, el discurso emotivo, pero no desde, por ejemplo, el discurso que tiene que ver con la comunicación más racional, ¿no? Sé que esto puede resultar polémico, pero dos conclusiones más y ahora sí que acabo. En mi opinión, se trata de un fenómeno ambivalente, ¿no? Yo creo que, de un lado, en lo negativo, la corrección política que trata de imponer el revisionismo o la cultura de la cancelación, que haría, por ejemplo, que, no sé, que Colombia o por Cristóbal Colón o Washington, por un presidente de Estados Unidos que tuvo esclavos, perdiera su nombre,
no es un camino interesante y cae del lado de lo execrable desde algún punto de vista de la racionalidad. Ha habido hitos que destacan, entre otros filósofos, José Luis Pardo, que viene a decir que justamente la división entre parcelas, por ejemplo, que a una persona se le juzgue por los actos que ha cometido y no por la vida personal, es un hito cultural de la evolución de toda una tradición jurídica que ha sido, ya sé que el término también es políticamente incorrecto, asimilada. O sea, la asimilación no es en sí mismo un procedimiento negativo. En biología es algo positivo que tiene que ver con la asimilación de nutrientes. No sé, pasó con la influencia entre Grecia y Roma, pasó con la extensión del Código Civil, del Código Napoleón en Iberoamérica o en Sudamérica, y está pasando ahí con el discurso de los derechos humanos. Debería ser asimilado, por ejemplo, por ácratas, por autor, para regímenes autárquicos, para dictaduras, harían bien en asimilar esos principios, ¿no? Creo que en el lado positivo cabe señalar la recuperación de artistas y de escritoras que habían sido silenciadas, y también la mayor dificultad que hay hoy para que pasen desapercibidas descripciones estereotipadas, ¿no? Por ejemplo, cuando Brokeback Mountain, la película de los dos vaqueros que dicen homosexual, ganó algunos premios en la Academia de Hollywood, esa historia se incorpora a historias universales de amantes que ocultan su pasión, como por ejemplo los puentes de Madison de Eastwood, ¿no? En la zona gris hay un cierto resentimiento de las ficciones por un exceso de mensajes sobre el respeto de la diferencia cultural. Pero quizá todo esto tenga que ver con que estamos en una fase inicial, como un balbuceo de una nueva sensibilidad que afecta a la representación de las minorías culturales. Y yo acabo con esto. Hay un pasaje de la fenomenología del espíritu de Hegel que me parece fabuloso y que viene a cuento de cómo disfrutar de ficciones que no son del todo respetuosas con la mujer o con la diferencia étnica. Decía Hegel que el sirviente de Napoleón solo ve de él si se ha manchado de café o la forma en que se mira en el espejo. Pero esa obsesión por lo privado, por lo íntimo, por lo peculiar, hace que se pierda como ciudadano tanto la extensión del Código Civil como las campañas en nombre de la razón. Si nosotros actuamos también desde el punto de vista subalterno, lo que hacemos es tener cada vez más problemas para discutir cuestiones de universalidad, de extensión de los derechos humanos, o bien por prejuicios de tipo histórico, o bien por una mentalidad que, a mi juicio, cae más del lado de lo afectivo y de lo emocional que de la pura racionalidad. Me he dejado una serie de cuestiones para el debate, pero aquí concluiría. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias. Me parece que ha sido una exposición excelente, muy brillante y bueno, yo tengo muchas cosas que comentar, pero como siempre hacemos un turno abierto de intervenciones en todos los asistentes. Y si son asistentes, digamos que abren el micrófono y preguntan. O si están en el chat, que digan, que pongan, o sea, que levanten la mano, digamos. Si no hay preguntas, yo voy a empezar porque este tema me interesa muchísimo, lo he trabajado, lo he estado trabajando y es un tema que he pensado. Eh, eh, Voy a empezar con el tema de la libertad académica, que es una de las cosas que has comentado, ¿no? El tema del canon y así, ¿no? El tema de Hegel, por ejemplo, yo he encontrado citas de Hegel y de Kant sobre los negros, sobre las personas de raza negra, que son políticamente incorrectas y se hacen citas habitualmente de Kant, de Locke y de Hobbes, pues que son sexistas y este tipo de cosas. Eso por un lado. Pero por otro lado, excepto, digamos, en algunos casos muy extremos, como el caso de la negación del Holocausto, digamos, el tema de lo políticamente correcto en cuanto a la libertad académica, qué tipo, porque, bueno, hay casos, algunos casos recientes un poco sorprendentes, ¿no? Incluso en España han habido casos sobre cuestiones de libertad académica y un determinado nuevo canon, ¿no? ¿Qué reflexión Sí. haces al respecto?
Sí, Oscar. Yo creo que efectivamente ese es uno de los kits, ¿no? del debate. Yo creo que Voltaire pasará a la historia por ser el gran teórico de la tolerancia, ¿no? Por ser uno de los adalides de la razón. Solamente una visión romántica, tanto del genio como del pensador, nos llevaría a esperar de una figura que fuera modélica, que tuviera la mejor respuesta para toda y cada una de las cuestiones que podría haberse planteado. Pero ni Hobbes, Locke y Rousseau, a ellos les debemos el desarrollo de una nueva forma de legitimar el poder político, ¿no? El contrato social. Pero no resultan interesantes, pueden pasar completamente desapercibidas sus opiniones sobre otras cuestiones que no son las que le han llevado a resultar todavía parte del canon, ¿no? de nuestro pensamiento filosófico. Ahí se está por un tipo de contribución. Ahí, en esa idea acumulativa de cultura que mantengo, hay un eco de esa frase habitualmente atribuida a Newton, que realmente era de Bernard Descartes, la idea de que avanzamos a lomos de gigantes, ¿no? Avanzamos a lomos de gigantes porque la cultura ha ido poniendo piezas de manera que vamos teniendo una comprensión mejor de lo humano que posibilita mayores índices de bienestar, de libertad. Entonces, yo creo que esos autores, por ejemplo, Voltaire, Locke, Rousseau, Kant, son imprescindibles justamente por esa aportación, ¿no?, a la cultura universal. Por cierto, un filósofo a reivindicar, quizá hoy sería todavía más Hobbes, ¿no?, que Rousseau, en el sentido de que se está poniendo de manifiesto, no sé, luego la cuestión de la guerra, la necesidad de hacer frente, así pensando en conflictos de Rusia. Bueno, entonces, por mi idea es mantenimiento, por supuesto, en el canon. Y lo de la negación del holocausto, hay una polémica muy reciente ahora a través de una iniciativa de un partido político de Ciudadanos, no sé si la habéis podido ver, que reclamaba también figuras como la de Leni Riefenstahl, ¿no? Leni Riefenstahl, la cineasta justamente no negadora del holocausto, pero sí colaboradora. Y ahí incluso una pensadora finísima como Susan Sontag decía, a ver, Leni Riefenstahl es una mujer nazi hasta las cejas, incluso hasta cuando vuelve a hacer un documental sobre una tribu africana que ella considera pura, los MUBA, pero las aportaciones técnicas, la concepción del documental, es tal que su influencia en el lenguaje cinematográfico no se puede minusvalorar. Entonces, sería de un lado mantenimiento del canon en las aportaciones que han hecho cada uno de los autores que resultan valiosas, lo otro cae del lado de lo irrelevante, y sobre los límites de ese tipo de opinión, una separación de ámbitos, ¿no? Lo que decía Gadamer de Heidegger. Fue el más pequeño de los hombres, el más grande de los filósofos. O Polanski, un gran realizador, una persona con múltiples tachas en su vida privada, ¿no? Esa sería mi respuesta. Tengo dos inquietudes que seguro que tienes una posición sobre ellas. La primera es las cuotas en el mundo cultural. Es decir, ¿tienen que haber cuotas en los premios o tienen que haber cuotas en la programación de los teatros por diferentes colectivos? Por ejemplo, programar obras escritas por mujeres, obras escritas por hombres. ¿Eso cómo lo ves? Y luego, el otro tema también bastante polémico es la apropiación cultural. En el sentido de, por ejemplo, este verano di un curso a personas de la comunidad sorda y hablamos del caso de la última película que ganó el Oscar, que eran actores sordos que interpretaban personajes sordos. Pero hay una película francesa que los actores no son sordos y interpretan personajes sordos. Entonces, ellos, por supuesto, la comunidad sorda entendía que la película tenía que ser la película interpretada por actores sordos. Pero, ¿cómo ves el tema de la apropiación cultural y cómo ves el tema de las cuotas? Muy Ya sé bien. que son En temas relación complicados, pero... en relación con lo primero, el sistema de cuotas como un formato de las medidas de acción afirmativa, ¿no?, también llamada, antes, quizá cuando lo estudiamos ambos, ¿no?, hablaba de la discriminación positiva, luego la expresión no ha tenido mucho éxito. Pues yo creo que la precaución de que tienen que estar acotadas, ¿no?, a un tiempo para lograr hacer eso, igual o desigual, acelerar procesos, creo que tiene mejor encaje en el ámbito de la representación política, porque es un ámbito que tiene
como un código, una naturaleza distinta al mundo cultural. En el mundo cultural habría que distinguir, ¿no? También en el plano institucional, por ejemplo, órganos de representación, que, por ejemplo, el sistema de un ámbito que está entre lo privado y lo público. A mí me ha ocurrido estos meses, al hilo de la presentación de un ensayo que tiene como trasfondo la cultura de la cancelación, que había espectadoras que decían, yo no me vas a obligar a ver una película de Woody Allen, por muy buena que sea. Y digo, desde luego que no, ese es un ámbito de la decisión privada. Tú puedes ver una película de Woody Allen, o si te parece que tuvo una relación machista con su mujer Mia Farrow y te vale simplemente ese tipo de acusación, no, nada se puede decir en ese ámbito de la subjetividad, nada. Ahora bien, quedan dos ámbitos, el público y eso semipúblico que son los reconocimientos de instituciones, de certámenes. Entonces yo ahí soy partidario de que no solo no haya cuotas en el sentido de que parte de las películas estén rodadas por mujeres y parte por los hombres, por ejemplo, como un 40 y un 60%, ¿no? Yo creo que eso es no solo contraproducente desde un punto de vista cultural, sino es perverso desde el punto de vista de la lógica que debe regir, o sea, el tipo de razón que rige el ámbito estético. Por volver con la cuestión de Luhmann, Luhmann dice, se produce una contaminación de esferas si yo tomo una decisión jurídica sobre la base de que me caiga mejor o peor tal o acusado, ¿no? Voy desde una posición religiosa, un imán dice la película que tenemos que ver y la que no tenemos que ver. Hay un conflicto entre el ámbito religioso y en el ámbito estético. Entonces, el ámbito cultural debe regir solamente un criterio estético, o sea, el criterio de la calidad artística de la novela o de la película, independientemente de que siga en marcha ese proceso por el cual, en el otro ámbito, por ejemplo, en el de los cambios en la sensibilidad social, pues lentamente se vayan produciendo gradualmente mayor presencia de directoras femeninas. Pero ese problema no solo afecta a lo semipúblico, sino también a lo público. Ahora hay una denuncia de un realizador cinematográfico que no ha recibido una subvención para la producción de su película porque uno de los criterios es que las películas tenían que impulsar valores o medioambientales o de igualdad o de relacionados con problemáticas actuales. Y él dijo, no. Y yo creo que también lo dice con razón, porque no puede ser el criterio de la ayuda pública a la producción artística, tiene que ser únicamente estético. Con un grupo de expertos que no se salga del subsistema estético, que valora lo bello, lo feo, lo interesante, lo que tiene a su favor razones de ese ámbito y no motivos extra cinematográficos, extra artísticos, etc. Y bueno, y muy relacionado con eso, la cuestión de la apropiación cultural, yo la trabajé a partir de la solicitud de Amanda Gorman, una poeta norteamericana que pidió ser traducida en Países Bajos y en España también por una mujer negra. Eso es lo que, en mi opinión, y creo que también lo cita Steven Pinker, es una expresión de irracionalidad. O sea, el criterio por la elección de un traductor tiene que ser su competencia lingüística en el idioma que maneja. No hay nada mágico que haga, por otra parte, la distancia cultural de Amanda Gorman, que es hija de profesores, de sociólogos de Harvard, nada más y nada menos, que estuvo leyendo en la toma de posesión de Joe Biden con una mujer negra de Barcelona. Es más, si queremos ver el paralelismo entre la población negra estadounidense, deberíamos verlo aquí a la minoría gitana, como fue bien tratado hace poco en este mismo taller, ¿no? Es decir, una serie de irracionalidades que solo podemos comprender desde el lado de este predominio de lo emotivo, de lo afectivo, por sobre encima de la razón. Es mérito, durante un tiempo, era un mérito añadido la capacidad de un actor de transformarse en un personaje. Y cuanto más alejado estaba de él, más meritorio desde el subsistema estético era. Estoy pensando en Robert De Niro engordando 40 kilos para interpretar a Jack LaMotta en Toro Salvaje. Estoy pensando en revisiones de clásicos en los que personajes blancos hacen de negros de blancos, donde lo importante es mucho más la psicología del personaje, el trabajo actoral, etc. Así que también en contra de ese discurso de la apropiación cultural por su irracionalidad. Muy bien.
Bueno, yo tengo más preguntas, pero vamos a abrir un turno de palabra por si alguien quiere. Adelante, Juan Pablo. Mejor si abres el micrófono. Juan Pablo, no te oímos. No digo Pablo, Juan Pablo, ¿no? Es que estaba, sí, estaba en el aula, pero ha salido, pero no sé dónde está y no lo oímos. No puede abrir No el puede abrir el micrófono. micrófono. Pues escríbelo, escribe la pregunta. Bueno, mientras tanto, mientras Juan Pablo escribe la pregunta, yo te voy a hacer una duda genuina que tengo. Sí. Eh, que es la siguiente. Que tú lo has enfocado, y Mm, tengo una duda genuina que es el tema de los límites del humor y las minorías. Y en concreto, cuando yo hablo de este tema, lo que explico o lo ejemplifico con una serie que tuvo mucho éxito en España, que era una serie que se llamaba la serie Aída, que hacía un humor un poco burdo sobre las minorías y que tuvo con las personas con discapacidad en concreto, o que también tenía un humor muy burdo con respecto a un inmigrante mm. o a determinados colectivos. Aunque no era necesariamente la intención de las personas que hacían la serie, digamos, pero el humor Sí. estaba. Entonces, me da una duda genuina a mí de los límites del humor. Por lo tanto, el argumento liberal me parece atractivo, pero también me parece atractivo el argumento de protección de las minorías y hasta qué punto esos estereotipos de los que has hablado, digamos, se pueden reflejar en una serie de televisión. Sí. Hay un libro reciente de Gonzalo Torné que se llama la cultura de la cancelación y sus enemigos, donde este escritor, pues se puede observar ya por el título, ¿no? Que es con el eco del libro de Karl Popper, La sociedad abierta y sus enemigos, él dice que cualquier intención por parte de la cultura de la cancelación de señalar, por ejemplo, decir, oye, pues mira, el humor de Bertín Osborne y de Arévalo con los chistes sobre personas con síndrome de Down o es, decían ellos, es legítima y están simplemente ejerciendo un tipo de crítica. Lo que ha pasado es que el tiempo de Osborne y de los chistes sobre homosexuales o mariquitas entonces o sobre personas con síndrome de Down o tartamudos ya no hace gracia. No pueden decir que eso es una forma de censura. Entonces eso me hizo pensar, y por llevarlo a la teoría del derecho, a mí creo que la forma más sugerente de analizarlo es pensar que existen al menos tres órdenes normativos. El moral, el ético y el jurídico, ¿no? Y que dentro del moral cabe al menos separar dos formas de moral, la moral de la conciencia individual y la moral social dominante, ¿no? Las tres justamente son normativas porque están provistas de sanción. La moral individual, perdona que esté recordando obviedades, Oscar, para ti, pero para todos quizá puede ser interesante, la moral individual tiene una sanción, que es el remordimiento. Si yo hago una conducta que no es ilegal ni tampoco es poco ética, por ejemplo, no sé, atiendo, no sé, dejo de ayudar a una persona que lo necesita en mi ámbito cercano, la sanción es que no puedo dormir, ¿no? O me tengo un cierto malestar. La moral social provoca una suerte de rechazo, ¿no? Por parte del grupo. En la ética, por ejemplo, la ética deontológica de un abogado, oye, pues si está hablando mal de sus clientes o ridiculizándolos, se va a labrar una mala fama como profesional y sin que eso caiga del lado de la ilegalidad. O si eres periodista y solo señalas con el dedo casos de corrupción de un partido que te es desagradable en ámbitos de tu elección política, no estás cometiendo ningún ilícito, pero también se resiente tu ética profesional. Bien, pues yo creo que cuando un cantante, por ejemplo, las letras del trap, no todas, desde luego, sino algunas, incurre en un mensaje machista, a la hora del apartado de la ética profesional del propio periodista, lo que debería decir es, este autor sigue siendo muy interesante desde el punto de vista de este género, este disco tiene no sé, tantas canciones con estos temas, la voz la ha desarrollado mucho, lo mismo que la rapidez con la que fluye o lo que sea,
en el apartado de las ideas, el disco se resiente todavía de estos mensajes muy estereotipados de personajes, no sé, como los homosexuales o como los negros. Es decir, forma parte de la crítica en su orden normativo particular, que es donde se hacen en el ámbito de la ciudadanía sin caer en esa última ratio, ese último recurso que es el del derecho, ¿no? Entonces, en los límites del humor, justamente en una sociedad donde tenga suficientemente desarrollo un ámbito cultural, de crítica de una programación televisiva, de una parodia cinematográfica, ahí sería la sede donde se solventa si el humor se ha quedado trasnochado, si es bastante ramplón, si hay propuestas más interesantes. Pero los límites de la libertad de expresión deberíamos tener siempre ese de cuidado de que, no, de que fueran los mínimos posibles, ¿no? Pero eso no quita para que moralmente, éticamente, pues haya sanciones de tipo, oye, mira, a mí ni me gusta escuchar esta letra, ni me gusta que hagas burla, si me digas que tantos judíos, millones caben en un cenicero que se han hecho ceniza, son cosas que justamente mi sensibilidad me produce repulsa, produce repugnancia porque ha habido demasiado dolor como para que ahora esté haciendo chistes. Se puede decir, desde luego eso no acaba en una denuncia legal, porque en una sociedad que funcione bien, los órdenes normativos bastan. Muchas veces ahora tenemos esa idea de que hasta que no haya sentencia, hasta que no haya, bueno, se puede pedir responsabilidad desde el punto de vista ético a un político y no votarle sin esperar una resolución, o sea, una sentencia judicial firme, ¿verdad? Esa sería mi respuesta. Oscar, perdón, había otra cuestión, ¿no? Aparte de lo del humor. No, no, la serie Aída y los límites del humor en cuanto a las Sí, minorías. Hay sí, una pues yo creo que pregunta de los asistentes y la además de crítica los... cultural era muy bien. Hay una pregunta de los asistentes, además de los asistentes en el aula. Wilmer tiene una pregunta para ti. Ah, tú también. Vale, después. Hay dos preguntas para ti. Muy bien. Si le puedes dar... Hola Jesús, yo quisiera preguntarte o hasta pedirte si es que tienes o si es que existe una técnica para aprender a separar la razón de la pasión, ¿no? En este caso, debo decir que a mí es que me cuesta muchísimo mm, separar a la persona del artista o de lo que sea. Y lo recuerdo ahora mismo porque vi la diapositiva que pusiste antes sobre Maradona y la jugadora, la protesta que hizo la Mm, jugadora. Y yo recuerdo que esa situación, digamos que la viví con unos colegas en la cual yo les decía, yo no puedo ver al deportista sin separar a la persona como tal y es que, o sea, me cuesta, es que me cuesta muchísimo y es difícil para mí, digamos, eso porque, bueno, de alguna forma yo soy jurista y debería de tener como mm. esa cuestión bien separada, ¿no? Pero es que personalmente me cuesta. No sé si tú tengas, exista, como te digo, alguna forma, una fórmula para hacerlo, sería, Mm. estaría muy bien. Gracias. Gracias, Wilmer. Y además es una oportunidad para decir algo no dicho sobre esta cuestión y además para clarificar mejor mi posición, ¿no? Yo creo que en el ámbito de la decisión privada, del gusto, de la elección individual, forzar, como decías, ¿no? Algún mecanismo mental, psicológico, cognitivo, por el cual acabemos apreciando una película de Polanski o un partido de Maradona, siendo que tenemos razón o sentimientos, ¿no? Encontrados frente a ellos, no es imposible. Pero justamente lo racional no es eso. Lo racional es pensar con claridad que no hay ningún regate de Maradona que se resienta por el hecho de haber maltratado a una mujer o haber consumido cocaína. Es decir, no hay ninguna, en su vida privada, no podemos revisar lo que se enjuicia bajo un subsistema bajo el parámetro de otra, porque entonces habría que preguntar, ¿qué pincelada justamente que antes nos gustaba, ahora deja de gustarnos en este cuadro de Picasso o en este cuadro de Carballo? ¿Qué hay en esta película de Manhattan de Woody Allen que se resienta del hecho de que 10 años después se haya casado con la hija adoptiva de una de sus mujeres?
si somos capaces de mantener distintas ideas contradictorias en nuestra cabeza y seguir adelante, en la manera que asumimos esa complejidad es una señal de inteligencia racional. Simplemente separar las dos esferas. Yo sé que no deja de ser un gran futbolista Maradona por el hecho de haber tenido denuncias de maltrato. Lo que ocurre es que una cosa tampoco influye en la otra. Por ejemplo, no hay ningún tono, ninguna nota del tenor Plácido Domingo que desafine por el hecho de que él haya tenido también conductas sexuales inapropiadas. Si somos capaces de mantener que algo es bueno, un regate, una pincelada, una nota musical, excelente, y paralelamente que esa persona no nos resulte simpática, pues yo creo que es una forma inteligente de diferenciar esquemas y no caer en la esquizofrenia, ¿no? Que algo nos gusta y no nos gusta a la vez. No, nos gusta por este motivo, nos disgusta por este otro. Y no se ve afectado lo estético. Yo creo que el ministro de Cultura actual se equivoca cuando ha dicho vamos a celebrar el año Picasso sin ocultar su vida privada. Porque simplemente no debe caer en la tentación de pensar que es relevante eso. Lo relevante para la gente, el mundo de la cultura, será cómo evolucionó la pintura desde la pintura figurativa al cubismo. Pero la idea de que una persona es interesante por su vida privada es muy romántica, es del siglo XIX y también un poco puritana de Estados Unidos. Creo que te he podido responder y la pregunta es muy interesante. Sí. Hay otra pregunta desde el aula. Ana. Había un texto, ¿no? Hola Jesús, mucho gusto. Bueno, yo tengo dos preguntas aprovechando la apertura a la discusión. La primera tiene que ver con, bueno, yo es primera vez que tengo acercamiento desde un punto de vista un poco más fundamentado a este tipo de discusiones. Y me surge la duda, por ejemplo, entiendo, digamos, que de la postura, de la lectura que nos ha proporcionado y de su exposición, yo como personalmente saco la conclusión de que al final libertad de expresión podría prevalecer y una postura crítica es lo que podríamos esperar de los ciudadanos más allá de la censura sin fundamento o argumentación. Creo que es, digamos, el balance que puede llegarse a dar en estos puntos en donde hay tensión. Pero mi pregunta es, ¿qué pasa o cómo podemos argumentar eso mismo cuando hay audiencias que no tienen esa capacidad crítica de cuestionar los patrones o los estereotipos o cualquier mensaje moral que esté dentro del arte? Y concretamente me pongo a pensar en los niños o niñas y los jóvenes, ¿no? Y bueno, no digamos audiencia adulta que tampoco pues tiene el nivel de preparación o incluso la sensibilidad para tomar en cuenta algunas veces este tipo de cuestiones en el producto que consumen. Y bueno, la otra, y yo en realidad no tengo como una postura tampoco muy clara con relación a las cuotas que preguntaba el profesor, pero sí me surge del otro lado de la respuesta que usted proporcionaba, como también la crítica de que el hecho de que no existan cuotas y que podamos pensar que gradualmente, solo por el valor estético de las obras, van a haber vías en donde luego veamos más directoras, mujeres, por ejemplo, o de minorías o qué sé yo, por ejemplo, las premiaciones de las películas. Y ya solo el tema de lo estético me resulta problemático porque es totalmente subjetivo y muchas veces condicionado por lo que estamos acostumbrados a consumir desde jóvenes. Entonces, pues esas eran un poco las preguntas que quisiera pudiéramos comentar. Bueno, pues gracias, Ana. Muy rápidamente, sobre lo primero, yo creo que quizá viene aquí más mi perspectiva filosófica, no tanto filosófico-jurídica.
yo creo que pensar que hay un tipo de determinada ideología que no tiene sus problemas internos, sus propias contradicciones, sus aporías, es una forma de pensar escasamente crítica. O sea, no, yo distingo aquí la teoría crítica, que tiene también, en mi opinión, también algunas fallas, del pensamiento crítico, ¿no? Las externalidades negativas del liberalismo político caen justamente, en mi opinión, de esa idea de mercado libre de ideas. ¿Por qué? Porque los hechos desmienten que sea la solución ideal. ¿Por qué? Porque se ha producido ahora, junto al fenómeno todavía del mantenimiento de discursos con sesgos negativos y estereotipos, nada más y nada menos que un descrédito de la verdad, ¿no? Con toda la cuestión ahora de la posverdad, ¿no? Del negacionismo, justamente cuando la verdad es una cuestión básica desde el punto de vista de la lógica, cuyas tablas de verdad informan parte de la descripción de los mundos posibles, hasta en el ámbito jurídico las llamadas comisiones de verdad, donde se busca el esclarecimiento, no sé, de genocidios de pueblos indígenas, por poner ejemplos cercanos al taller, ¿no? Al asesinato de disidencias políticas, ahí la verdad es fundamental. Entonces, la libertad de expresión tiene externalidades negativas, tiene efectos negativos, pero eso simplemente significa que quizá llegue un día que seamos capaces de encontrar una solución para hacerles frente en equilibrio, ponderando otros derechos. Pero necesitamos principios y libertades, pero necesitamos un diagnóstico crítico, ¿no? Con ese problema de llevar a pie juntilla la cuestión del liberalismo político. A mí me pasa personalmente con la negación del Holocausto, porque es un tema que investigo durante muchos años, justamente la forma en que los comandos especiales, los Sonderkommando, los judíos encargados de tener que limpiar los restos humanos de las cámaras de gas, habían hecho todo lo posible para que se conociera la verdad de Auschwitz, ¿no? La verdad de Birkenau, el horror. Entonces, demasiado como para que no podamos hacer a la frente con herramientas jurídicas al negacionismo, ¿no? Como la opción alemana, ¿no? Pero, por ejemplo, decían los jóvenes, para mí un terreno donde se hace esto particularmente visible es en el ámbito de la difusión de pornografía en la red. Ya existe una correlación entre el aumento de las agresiones sexuales por grupos, por manadas, y el tipo has dicho la palabra, que me interesa mucho, la más inteligente, consumo, porque para mí entra dentro de la lógica del consumo, no de la producción cultural, sino del consumo de vídeos en formato Tube, o sea, Tube, en plataformas de tipo Pornhub y otras, donde hay denigración de la mujer, hay sexo muy violento, con una suerte además de asimetrías a parecer muy buscadas por el origen social de las mujeres que interpretan ese sometimiento, etcétera, del que están aprendiendo muchos niños a nada más y nada menos que a relacionarse sexualmente en su vida, ¿no? Entonces, además el consumo de pornografía ha bajado a los 12 años, con lo cual hay muchos elementos, sobre esto discutía con unos colegas, como igual que no hay tiendas de vending donde sea posible vender alcohol a menores de 18 años, si no presentan un carnet, y si no, el local se cierra, pues habría también que tener esas precauciones para las plataformas de difusión de pornografía en la red, cuando sean capaces de garantizar que no se accede al menos a tener 18 años. Me da igual si son 18 que 16, pero 12 años no. Entonces, ese sería un punto, una respuesta a la primera cuestión, ¿no? El que seamos conscientes de que hay problemas y que no es un régimen perfecto y que podemos explorar soluciones. No sé cuáles serán en el futuro. En la otra, quería llamar la atención sobre que no se puede educar moralmente a partir de expresiones culturales, por mucho que lo contrario suponga un mantenimiento del prejuicio. Creo que esto, por volver a la charla, es propio del desarrollo de cada una de las esferas sociales. Recientemente se ha dado el premio, hace un año, el premio Goncourt, el premio más importante de las letras francesas, a un senegalés que se llamaba Mohamed Ungar Sarr. Este senegalés dice que su principal referente es un chileno, es Bolaño, Roberto Bolaño. En el ámbito de la literatura, los últimos premios Tusquets han recaído en escritoras mujeres y son todas
escritoras fabulosas, Elisa Ferrer, Bárbara Blasco, pero están ahí porque han podido escribir y están siendo reconocidas porque se está difuminando los prejuicios que antes había de una especie de clientelismo masculino, de obsesión simplemente por las mismas referencias. Se ha abierto de manera natural sin necesidad de cuotas. Y lo mismo cineastas como Kelly Reichardt o Ducournau, que ganó el Festival de Cannes hace poco con una película de terror, una película de ficción que se llamaba Titane. Pero no había cuota en el Festival de Cannes, ni hay cuota en el Festival Goncourt para que lo gane un senegalés de raza negra, etnia negra, ni hay una cuota en el premio Anagrama o Tusquets o Seix Barral. Es simplemente una transformación de las sensibilidades que eso va pasando lentamente. Hay una pregunta en el chat que te han hecho, quedan 5 minutos. La pregunta del chat es que parece que se cancele más a los miembros de las minorías que al hombre blanco, heteronormativo, cis. Parece que se cancele más a los miembros de las minorías. ¿Tú compartes esta visión? Bueno, ahí entramos en las cuestiones de hecho. Lo había leído de la mano además de una colega, María Bastaró, lo decía hace poco en una red social, pero no hay una corroboración empírica, eso no es cierto. Yo diría, la pregunta que sí que me parece interesante sobre dónde está el foco de la cancelación, que ahora mismo se ha presentado a presidente de Estados Unidos un señor que ha dicho que podría estirar de los vellos públicos, no utilizo esa expresión eufemística, a una mujer y le seguiría votando. O que hay países, dijo, de mierda, en el mundo que deben cerrarse. No ha sido cancelado. El senador, hoy senador, Berlusconi, bueno, ganó en las elecciones en millones de votos, sus líderes, sus seguidores siguen diciendo bunga bunga a un político que está demostrado que había mujeres menores de edad en sus fiestas privadas y que llegó a decir que una de ellas era sobrina de Hosni Mubarak para que le soltaran. A veces la cancelación, no sé si sobre hombres blancos se produce más que sobre minorías, pero se está produciendo más en el ámbito cultural que en el ámbito político, donde el coste, sobre todo en los populismos, es muy pequeño. Hay dirigentes políticos que están haciendo cualquier cosa y no se resiente su apoyo ciudadano. Yo creo que la ciudadanía es una categoría jurídica, pero también una categoría sociológica. Necesitamos una ciudadanía capaz de hacer frente a los problemas complejísimos que nos vienen encima, entre ellos el cambio climático, la desigualdad social, los populismos, el retorno del fascismo, etc. Entonces tenemos que pensar con esa complejidad. Estoy terminando porque había una cuestión muy importante que se me ha olvidado citar sobre la cancelación. Bueno, igual me viene ahora a la mente. La última pregunta es la de Juan Pablo, que espero que pueda trasladarla. Vale. ¿Ya me escucho ahora sí? Sí, ahora sí. Sí, bien. Fíjate, muchas gracias primero, Jesús, por la charla, fue por demás interesante y me llamó la atención lo que comentaste respecto al holocausto, ¿no? Que han surgido movimientos negacionistas del holocausto como tal. Y quiero traer como a discusión, si puedes comentarme rápido, otro tipo desde mi perspectiva, quizás como latinoamericano, del negacionismo del colonialismo, ¿no? Que es esta historia negra que argumenta, o que la tesis es que fue construida por otros pueblos para dejar o hacer ver mal este proceso, que en gran medida uno de los, o otros de los factores o argumentos que tienen es que si hubo un proceso no tan inhumano por parte de la respecto a los pueblos originarios. Entonces, yo me he dado cuenta también estos últimos días que en redes sociales ha dado un debate respecto a esto, donde no hay un proceso dialéctico o no se platican tanto los que estamos acá en Europa o los que están acá en Europa o se identifican como europeos y las personas que están en América Latina. Entonces, a mí me parece más que un proceso emancipatorio teórico, me parece más un proceso para evitar la imposición intelectual, ¿no? Como de esto no sucedió así, como alguien, o sea, yo lo he escuchado y lo leí, ¿cómo alguien va a venir a contarme mi historia? ¿Cómo alguien me va a decir que no es cierto lo que a veces discutimos o lo que
o lo que me llevo en las manifestaciones como pancarta, ¿no? O cómo me van a decir que la razón por la que tiré a Colón en la rotonda de la Ciudad de México no tiene razón y me lo va a decir una persona europea. Entonces, ¿hasta qué? Sé que quizás es un tema no tan drástico como el Holocausto, sino este sí tiene sus matices y creo que tiene sus grises, también no es blanco y negro, pero ¿cómo llegar a un proceso dialéctico cuando sin imponer una autoridad intelectual o caer como en esta situación? Y muchas gracias. Sí, bueno, justamente, gracias Juan Pablo, esa cuestión que afecta a la historia, ¿no? Y también a la cuestión del relato y la descripción, la narrativa, ¿no? Del mundo. Yo ahí, sí, ya que tenemos la oportunidad de hablar, conocernos mejor y si queréis conocer mi opinión, yo soy partidario de una perspectiva de análisis temporal mucho más amplia que incluya factores de tipo material, ¿no? Por ejemplo, geográfico. Es la tesis que hace Gareth Diamond en Armas, Gérmenes y Acero, cuando dice que si Pizarro en la captura de Atahualpa o en la sede del Imperio Inca es capaz de, con su reducido ejército, matar a 9.000 a 9.000 incas, dice, no es por una mayor maldad de Pizarro, no es por ningún tipo de superioridad intelectual, ni moral, ni desde luego en términos civilizatorios, ¿no? Demostrado cómo existe en el terreno, por volver a lo de la cultura, de la idea formativa de cultura como Bildung, no hay diferencias de inteligencia entre razas, no hay diferencia de inteligencias entre el hombre y la mujer, no hay diferencia de inteligencia entre grupos humanos, ¿no? Pero dice Diamond, el hecho de que Europa y Asia, que Europa no es ni siquiera un continente, porque Asia es el continente. Europa es como una península de Asia, igual que la India, ¿no? O que Escandinavia, tienen una forma geográfica tan horizontal, con unas latitudes tan semejantes, que permiten el comercio de la seda, o concretamente la llegada de la pólvora desde China, la llegada del acero desde Arabia. Y al ser Pizarro, por ejemplo, cuidar gorrinos, estaba inmunizado frente a determinados gérmenes que estaban en Castilla y en Perú no. Bien, cuando hace una odisea, que a mí me parece una odisea, y lo digo sinceramente, aunque sea incorrecto, alucinante, ¿no? La de que un marinero portugués cruce un océano entero. El encuentro en sí mismo, las dinámicas del encuentro provocan lo que conocemos a lo largo de toda la historia, en todos momentos, en cualquier lugar del mundo, que es la explotación del más fuerte sobre el más débil, en este caso con todavía una mayor magnitud, por una cuestión ajena a la cuestión de la expansión de enfermedades, etcétera. Tuvo todo el desarrollo luego, gracias a la Escuela de Salamanca, de una teoría que avanzó muy rápidamente en el reconocimiento de que en América lo que había ahí eran seres humanos de la misma naturaleza que el ser humano que estaba en el barco, cosa que por otro lado no ocurrió, es cierto, en la conquista de Norteamérica, donde el exterminio genocidio fue terrible. Pero bueno, no estamos aquí para comparar genocidios. Yo soy partidario de tener una visión de la historia de una melancolía triste, porque es una serie de desdichas, es una serie de dolores, una serie de sufrimiento, una serie que ha acompañado todo y sin embargo la humanidad no, sigue creciendo. Sigue creciendo en el sentido de que tengamos un único sujeto de la especie humana en el que, por ejemplo, se aprende de los pueblos tradicionales, no sé, mexicanos o sudamericanos, la relación con la tierra, hoy tan importante. Se aprende del Oriente la cuestión de la relación de la tranquilidad espiritual. Se aprende de la Inglaterra del siglo XVII la división de poderes. Son una serie de contribuciones en términos de especie donde el revisionismo, como si esto no formara parte de esa historia dolorosa de nuestra especie, pudiera haber sido de otra manera. No hay centro en la Tierra, no hay órganos de decisión política. Por eso pensamos, algunos de nosotros, ¿no?,
en que esa idea de Kant, de Kelsen, de Habermas, ahora de Ferrajoli, de que haya un gobierno mundial que pueda hacer freno a las políticas de estilo imperialistas hoy, o de políticas exteriores como la de Estados Unidos hoy, o la de Rusia, pues es algo vital. No sé si, Juan Pablo, creo que me he perdido con eso, pero quiero decir que cualquier revisión de la historia que intente olvidar el sufrimiento, es el dolor y la injusticia, está equivocada. Como también las que plantean que actualmente hay como una suerte de responsabilidades. Eso me parece, es lo que decía Zygmunt Bauman, ¿no? Es una especie de retropía adánica por el cual pensar que cualquier cosa anterior, no sé, al proceso de colonialismo del siglo XIX era buena per se, tampoco es racional, ¿no? La esclavitud, por ejemplo, era muy conocida en África antes de la llegada de los exportadores de esclavos norteamericanos, aunque por cuestión de grado y de condiciones esta fuera mucho más terrible. Bueno, tenemos un horario que hay que cumplir, muy interesantes las reflexiones, yo creo que ha sido una sesión muy interesante y te queremos agradecer, Jesús, pues que has sido el invitado de esta sesión del taller y esperamos que seas de alguna otra en el futuro. Y muchas gracias a los asistentes en el aula, a todos los que han asistido virtualmente y hasta la próxima. La próxima será en enero con Fernando Junior y ya os enviaré los materiales. Os enviaré el vídeo también de esta sesión. Oye, ¿y podré asistir para poder escucharla como parte del público? Que me interesa mucho vuestro trabajo. Por supuesto. Bueno, Por supuesto, pues gracias, claro. Juan Pablo, y bueno, a todos los que habéis intervenido. Yo también tengo un correo ahí a mano, si queréis cualquier comentario, que a mí me viene muy bien para revisar mis opiniones, porque hablando de razón y cultura, prefiero muchas veces no tener razón, porque así aprendo de los que me podáis señalar cuestiones que mejorar y con el que plantearme. Serán muy bienvenidas y muchas gracias, Óscar, por invitarme y felicidades por el taller. Muy bien, pues muchas gracias a todos y hasta luego, muchas gracias. Hasta la próxima.